Estamos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, pero yo quiero que rápido vaya usted a Mateo capítulo 5 o 11, perdón, capítulo 11, versículo 11, Mateo 11, 11. No es el texto en el cual nos vamos a anclar, pero quiero que por favor lea una porción, algo de lo que nuestro Señor Jesús habla acerca, el testimonio de Cristo acerca de un personaje, del personaje que hoy vamos a estar viendo. Y es Juan el Bautista, ¿sí? Juan el que bautizaba, mejor dicho, el que bautizaba, aquel que estaba preparando el camino del Señor, aquel Elías que había de venir, dice, ¿se acuerdan ustedes? No es que era Elías, sino que tenía el mismo espíritu de Elías, no el mismo espíritu en el sentido de que su espíritu de Elías se le fue puesto, sino vino con la misma actitud, la fuerza, la misma pasión que tenía Elías para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, para predicar del Mesías. Eso es lo que se refiere. Miren, pero el testimonio de nuestro Señor Jesús acerca de este hombre, Juan el Bautista. Versículo 11 dice, capítulo 11, versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ajá. Mateo, estamos ahorita en Mateo. Solo por un momentito les dije que vayan a Mateo 11, 11. De cierto os digo, dice Cristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En pocas palabras, lo que está diciendo nuestro Cristo, nuestro Señor, es: Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. No hay otro hombre como Juan el Bautista. Es un profeta mayor que todos, incluso del Antiguo Testamento. Está diciendo, wow, hay que ser bien osados para decir. Recuerden que los israelitas tenían a Moisés como el profeta por excelencia. Y viene Jesús y dice, el mayor de todos, al final de cuentas, es Juan. Él es mayor de todos los que han nacido de mujer. Él es superior, Él es el mayor. Ahora, déjame decirte que tú no encuentras en las Escrituras que Juan el Bautista haya hecho algún milagro. Ninguno solo. Y Jesús lo llama el mayor de todos. Como decir, uno de los más importantes. El mayor de todos. Y se está refiriendo a Juan el Bautista, el primo de Jesús, quien bautizó a nuestro Señor Jesús ahí en el Jordán. Con eso en mente, por favor, quiero que esté grabado ahí en su mentecita las palabras de Cristo no es el apóstol Juan, sino es Juan el Bautista. También haga la diferencia que estamos en el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan, quien escribió el Evangelio de Juan es Juan el discípulo. Para estos momentos, hay muchos otros Juanes, sí, pero aquí en estos momentos hay dos Juanes, o sea, dos Juan, ¿no? No piensen en comida, por favor, nada. Que digo Juanes, ya comienzan a salivar, creo ustedes. Hay dos Juan, o dos Juanes, ¿no? Uno es Juan el Bautista, ¿sí? Dos Juanes. Uno es Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que bautizaba en el desierto, ¿ok? Y el otro es Juan el apóstol, el discípulo de Cristo, el menor de todos los apóstoles, el que escribe Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, y también este evangelio, ¿no? Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis y el evangelio de Juan, ¿no? ¿Cuánto escribió al final? 5 libros. Evangelio, según San Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros escribió el que está escribiendo aquí, el apóstol Juan, el menor de todos. Pero Juan, el apóstol Juan, está hablando aquí de Juan el Bautista en el texto que vamos a leer. Y dice Juan capítulo 3, ¿qué versículo continuaríamos? Usted ya lo sabe, no necesitamos, creo, adivinarlo, ¿no? Las enseñanzas son secuenciales. ¿Qué texto está? Juan 3, versículo 22. El amigo del esposo lleva como título la Reina Valera, ¿no? Juan 3, del 22 hacia adelante, hasta el 30 vamos a leer. Dice:
Después de esto, recuerden que Jesús estaba ahí con Nicodemo, ustedes se acuerdan, habló acerca del nuevo nacimiento, habló cómo es que es el Señor quien trae, es el Señor quien permite que alguien nazca de nuevo y luego pueda creer. Todo eso hemos visto la semana pasada. Pero ahora dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Vean por favor, aquí hay dos grupos de bautistas, por así decirlo, ¿sí? O dos grupos para que no se confundan, dos grupos de bautizadores. Un grupo, el de Jesús, aunque aquí en este texto dice que Jesús estaba bautizando, no estuvo allí con ellos y bautizaba. Pareciera que estuviera diciendo que Jesús bautizaba. Más adelante Juan nos aclara y dice que Jesús no bautizaba. Quien bautizaba eran sus discípulos. Jesús no bautizaba a nadie, ¿no? Pero en fin, hay dos grupos. El grupo de Jesús que bautizaba, dice el versículo 22, y luego el grupo de Juan el Bautista, Juan el que bautizaba, también otro grupo, ¿no? Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Más adelante Juan es encarcelado y luego le cortan, no el cabello, sino la cabeza, hermano. Le cortan la cabeza. Entonces, 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Medio extraño esta porción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? No dice mucho el texto, ni siquiera se centra casi en nada, no se va a centrar en esto. Pero había una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Vemos que Juan el Bautista estaba predicando, ¿no? Estaba anunciando el evangelio, estaba predicando. Y aquí vemos cómo es que debe ser la actitud de alguien que predica acerca del camino, acerca de la vida espiritual, acerca de Cristo. ¿Cuál es la actitud? Y usted lo va a ver claramente aquí en Juan el Bautista. Juan el Bautista era un personaje, era un hombre entregado al Señor que había ganado muchos discípulos. Juan tenía muchos discípulos. Pero cuando ve a Cristo, lo que él va a hacer es, no tiene ningún problema en que sus discípulos salten y se vayan con Jesús. Vamos a ver en el transcurso que Juan el Bautista jamás se le ocurre encender las luces sobre su ministerio. No se le ocurre encender las luces sobre él mismo. Juan el Bautista predica de Cristo y cuando aparece Cristo, anuncia a todos: síganlo a él. A mí no, a él. Algo completamente distinto a lo que vemos en los ministerios pastorales, ministerios de evangelismo en estos tiempos. ¿Usted se da cuenta? En la tarima las luces están puestas sobre el predicador. Toda la iglesia está sentada, está enfocada sobre el predicador. Y cuando el predicador debe predicar a Cristo, lo que encontramos lastimosamente es que el mismo predicador sigue encendiendo más luces sobre él. Y eso es algo que no encontramos en Juan el Bautista. Entonces, Jesús había terminado de hablar aquí con Nicodemo cuando estaba en este pasaje en el que estamos. Y la escena entonces va a cambiar a la zona rural de ahí de Judea.
y donde Jesús está bautizando. Recuerden, en Juan 4:2 más adelante se aclara, Jesús no bautizaba a nadie, eran solamente sus discípulos, ¿sí? Versículo 22 dice, después de esto Jesús y sus discípulos fueron a la zona rural o a la zona, vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba bautizando. Se quedó con ellos ahí en esa zona rural y estaba bautizando. Ahora, esa es la manera en la que Jesús está reuniendo seguidores. Está juntando seguidores y la manera de hacerlo es a través de llevarlos al bautizo, al arrepentimiento. Ellos manifestaban su arrepentimiento a través de la fe en el bautismo. Se bautizaban y con eso ellos estaban manifestando, estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Eso es lo que estaba ocurriendo. Pero vemos aquí dos bandas. El grupo de bautizadores de Jesús y el grupo de los bautizadores de Juan el Bautista. Recuerden por favor. Juan el Bautista tenía discípulos y él era antes que Jesús y sus discípulos. Él ya estaba bautizando en el Jordán desde hacía mucho tiempo antes. ¿Se acuerdan? Versículo 23, escuchen lo que dice. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. Lo que no nos dice aquí, pero que ya lo entendemos, es que antes que Jesús y sus discípulos, Juan el Bautista ya bautizaba a mucha gente desde antes. Pero Juan también bautizaba, dice, en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ahora, el grupo, vean esto, el grupo de Jesús está bautizando en una zona, y el grupo de Juan el Bautista, o Juan, está bautizando en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Y algo extraño entra aquí en escena, ¿no? Hay una disputa sobre la purificación entre los discípulos de Juan y los judíos, dice. Si se dan cuenta, versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿No? Pareciera que, ¿cuál es ese tema de la purificación? ¿Y qué es lo que ha provocado esta disputa entre aquí el grupo de Juan el Bautista y estos judíos? ¿A qué se están refiriendo con la purificación? ¿Se están disputando algo? Bueno, no podemos ir mucho más allá de lo que el texto dice. El texto no nos hable más. El debate al final no se describe. No encontramos escritos respecto a este debate que están teniendo, esta disputa acerca de la purificación. Es más, cuando los discípulos de Juan se van a acercar a él con el tema, ni siquiera parece que Juan les trate el tema, ni siquiera Jesús luego lo menciona. Versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Se dan cuenta? El tema de la purificación la pasan por alto. No sabemos exactamente qué significaría esto, pero algunas conexiones pudiéramos encontrar al final. Pudiéramos encontrar. Solamente pudiéramos tal vez suponer cuál es el tema de la disputa o por qué están disputándose acerca de esta purificación. Tal vez un hombre judío le estaba diciendo a los discípulos de Juan, ¿no? Miren, ustedes están bautizando a mucha gente, ¿no? Y parece que ese bautizo era como una especie de un ritual para purificarse. Y cada vez que bautizan ellos, están abandonando el movimiento de Juan y se están pasando al movimiento de Jesús. ¿Ve? Jesús y sus discípulos están bautizando y entonces hay gente que está corriendo, o sea, se bautizan en Juan y luego terminan pasándose en Jesús. Y hay mucha más gente bautizándose con Jesús. Qué raro, porque quien comenzó bautizando aquí es Juan. Tal vez alguien pudiera estar pensando eso, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con el bautismo de ustedes? Tal vez pudiera estar diciéndole alguien a Juan. Ustedes están bautizando, pero miren, hay otro que está bautizando y está teniendo más gente. ¿Qué está pasando? ¿El bautismo de ustedes no funciona? ¿El bautismo de Jesús sí funciona? ¿El bautismo de los otros sí funciona? ¿El de ustedes está fallando? Tal vez, estamos especulando en este punto, tal vez que pudiera ser la conversación. Pero en medio de esa disputa hay una nueva dirección en esa conversación. No parece ser el tema principal esto de la purificación.
No se lo vuelve a mencionar, lo mencionan y luego lo dejan ahí. Así que el versículo 27 a 30, otra vez por favor, volvamos a leer, versículo 27 al 30. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ese es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice aquí Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista lleva la dirección de esa conversación acerca de esa disputa de la purificación, lo lleva a otra dirección, que no tiene nada que ver aparentemente con la purificación, sino que tiene que ver con un personaje, con Jesús, a quien le llama el novio, y Juan asimismo se menciona como el amigo del novio, ¿no es así? Y lo que está sucediendo entre sus dos ministerios, el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, ¿no? Y nos deja ver que él no tiene ningún problema en que sus seguidores lo dejen a él y luego sigan a Cristo, a quien Juan ya está mencionando como el novio y él solamente es el amigo. Nada más. La respuesta de Juan nos deja ver un poco su corazón, su actitud al predicar de Cristo. Él quiere esconderse, él no quiere que lo vean, él no quiere ser un estorbo. Él quiere que cada vez más vean ¿a quién? A Cristo. Él no quiere mostrar sus dotes, sus talentos. No quiere que nada pueda obstaculizar a las personas de que vean a Cristo. Él no tiene ningún problema con que eso ocurra. La gloria debe llevárselo Él. Y cuando aparece Cristo y bautiza a más personas, Juan está completamente feliz de que así ocurra, aunque Jesús no está bautizando, dice el texto más adelante, a nadie. Ahora, ¿por qué Juan, el escritor de este evangelio, vuelve a mencionar a Juan el Bautista? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Miren, recuerden ustedes, Juan 21:25 dice, hay también, para terminar ya el evangelio de Juan, el evangelista Juan el apóstol dice, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, Jesús ha hecho muchísimas cosas, pero Juan dice, no todas esas se están escribiendo en este libro, pero las que están escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, dice. ¿Se acuerdan? Al final el propósito de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, es que aquello que él ha escrito, cuando tú y yo lo leamos, creamos en Cristo, el Hijo de Dios. Ese es su deseo, ¿no? Pero si hay muchas cosas que Jesús ha dicho y ha hecho y que no están escritas acá, ¿por qué aquí, después de la conversación con Nicodemo, Juan trae otra vez a Juan el Bautista para decir en el versículo 28, yo no soy el Cristo? Otra vez. En el versículo 29, otra vez Juan dice, yo soy el esposo. Yo no soy el esposo, sino solamente un amigo del esposo. Y en el versículo 30 Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué el apóstol Juan menciona estas palabras de Juan el Bautista? Miren, Juan 1:8, Juan ya había dicho esto. Él no es la luz. Apuntaba a Cristo como la luz. En Juan 1:20, Juan el Bautista había dicho, y lo dejó registrado Juan, que él no era el Cristo. En Juan 1:21 dijo, él no es Elías ni el profeta. En Juan 1:23, él es solo una voz que clama en el desierto. En el versículo 27, él no es digno de desatar las sandalias de Jesús. Y mucho más, ¿no? O sea, Juan está mencionando aquí al Juan el Bautista y lo está mostrando constantemente que Juan, el corazón ministerial que tiene, no es un corazón
que centre su ministerio en Él y que está buscando que las personas lo miren a Él, lo sigan a Él, sino que está buscando esconderse y constantemente señalar a Cristo. El apóstol Juan muestra a Juan constantemente humillándose y constantemente exaltando a Cristo. Creo que usted se da cuenta de eso. ¿Por qué entonces el evangelista Juan trae de nuevo a Juan el Bautista otra vez y otra vez nos muestra su humillación y la exaltación de Cristo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces Juan comienza a dirigir la atención hacia Jesús. Observa el versículo 29 otra vez, cómo enfatiza el gozo de Juan el Bautista. Dice, el amigo, ¿no? Es decir, Juan es el amigo del esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo, que está de pie y lo oye, se regocija grandemente con la voz del esposo, está diciendo. Por eso, este gozo mío es ahora perfecto, o mi gozo está completo, está diciendo Juan el Bautista. Miren, Juan dice que se regocija grandemente y este gozo ahora es perfecto. Es un gozo maravilloso. ¿Todo debido a qué? A que a pesar de que él está predicando el arrepentimiento, está predicando a que las personas vuelvan a Dios, Juan el Bautista reconoce, yo no soy el centro de atención. Él se regocija de que el novio, Cristo, está recibiendo ahora toda la atención. Miren. ¿Las cámaras a quién se están enfocando? A Cristo. Y el gozo de Juan va en aumento. Las personas están viendo más a Cristo. No me están viendo a mí. Eso es lo que está diciendo Juan. Él no está queriendo que lo aplaudan como profeta o como pastor de varios discípulos. Él está queriendo que vean constantemente. Viene alguna gloria y esa gloria la canaliza y dice, es Cristo quien tiene que recibir la gloria. Si las cámaras tienen que enfocar, si tienen que encenderse los reflectores, es sobre Cristo. Es sobre el novio. Cuando se lance el arroz, debe ser sobre el novio, no sobre los amigos. Eso es lo que está diciendo Juan. La luna de miel está en la dirección de Cristo, no con el amigo. Eso es lo que está diciendo. Nadie está emocionado por el amigo que está anunciando que venga el novio. No, las personas se emocionan y van a ver a quién. ¿Al que está dirigiendo la ceremonia? ¿Cuántas veces hemos tenido bodas y en algunas de ellas ha estado Keren con nuestro hermano Jorge, ¿no? La voz gruesa del hermano Jorge, ¿no? Y ahora trae el novio, dicen, ¿no? Te aseguro que ni te acuerdas cómo estuvo vestido el novio, el Jorge Tapullín. Ni su esposa de repente se acuerda cómo estaba vestido Jorge. Pero sí te acuerdas cómo estaba vestido Kevin cuando se casó la vez pasada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Y va entrando el novio y el maestro de ceremonia, el amigo, se emociona también de que el novio entra. ¿Y en qué momento el maestro de ceremonia dice, no le miren al novio, mírenme a mí? Juan el Bautista está diciendo eso. No me miren a mí. Yo no soy el novio. Yo no soy el esposo. Yo no soy el pastor. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Mírenlo a él. Mírenlo a él. Unos meses después, Herodes se va a levantar en contra de Juan y le va a cortar la cabeza. Le van a cortar la cabeza. Pero Juan tiene bien en cuenta, él debe disminuir, él debe mermar. Y cada vez que eso ocurra, cada vez que él sea escondido en su predicación, en su ministerio, cada vez que él se disminuya, a tal punto que incluso sea cortado la cabeza, pero mientras Cristo sea exaltado y levantado, Juan está con el gozo completo. Versículo 29, este gran gozo mío ahora está completo. Está completo. ¿Saben? Muchos han tildado a Jesús de ególatra. Miren lo que Jesús dijo en un momento, ¿no? El que ama a su padre, a su madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Jesús constantemente dijo a las personas, si tú amas cualquier persona, ser, cosa, más que a mí, tú no eres digno de mí. Y las palabras no eres digno de mí significan infierno, condenación eterna. ¿Qué es lo que siempre Jesús ha buscado de sus discípulos y de sus seguidores? ¿Qué es lo que siempre ha buscado? Que lo vean como lo que Él es, el tesoro más grande que puede existir. Que lo vean a Él como el tesoro infinito, incalculable. Y entonces, una vez que pongan sus ojos sobre Él, lo tomen como lo que es, pues, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más precioso, el de mayor estima. Y que los ojos de cada uno de nosotros esté puesto plenamente en Él. Siempre Jesús ha buscado eso. Siempre ha buscado nuestro Dios que nuestra estima por Él esté por sobre encima de las demás estimas. Y por eso siempre ha dicho, si tu hijo es un problema y lo amas más que a mí, déjame decirte, no puedes llamarte mi discípulo. O no puedes llamarte hijo mío. ¿Bien? Si tu trabajo es de mayor valor para ti, más que yo, no eres digno de mí, dice el texto. Si tu esposa, tus hijos son de mayor estima, Cristo constantemente dijo, no eres digno de mí. Y las personas ven entonces en Cristo, oye, este entonces es un seguidor que le gusta que las luces estén sobre él. No debe ser así, dicen las personas. Encuentran a Jesús un tanto ególatra, pero no es así. Lo que Jesús está queriendo es proteger nuestras almas. Lo que Jesús está queriendo es mostrarte que en el universo solamente hay una persona quien es digna de recibir gloria, honor y la mayor atención. Y es solamente Él. Y Él entonces, al pedirnos a cada uno de nosotros que pongamos nuestras atenciones estén centradas solamente en Él está señalándonos algo que es completamente correcto, algo que es completamente justo. Y Juan reconoce eso. Versículos 29 y 30, cuando Juan el Bautista dice, por tanto, mi gozo ahora es perfecto. Era necesario o es necesario que Jesús crezca, pero que yo disminuya. Juan el Bautista dice, cuando Jesús se hace más grande en el mundo, yo entonces me hago más pequeño en el mundo, entonces mi gozo va creciendo. Ahora, miren, yo sé que lo primero que pudiera venir a tu mente es, estos son versículos para el predicador solamente. No, porque tú también predicas en tu día a día. Y te pregunto, cuando tú predicas en tu día a día, ¿a quién están viendo las personas? ¿A quién están viendo? ¿Están viendo a Elizabeth? ¿Están viendo a Luz? Es decir, todos de repente conocen cómo es el carácter de Elsie. ¿Y cada vez están reconociendo más a Elsie? ¿O están reconociendo cada vez más a Cristo? Están viendo, yo conozco cómo es de repente Cristian. Y cada vez que avanzan los días, estamos en comunión con sus amigos, sus hermanos, su familia, su entorno, la misma iglesia. Cada vez que comienza, que lo ven en su caminar, mientras él dice yo soy hijo de Dios, cada vez estamos viendo más de Cristian o estamos viendo más de la persona de Cristo. Juan el Bautista ve y dice, no tienen por qué verme a mí, tienen que ver a Cristo. Mientras yo mermo y Él crezca, mi gozo está completo. Esa es la manera de vivir entonces, ¿no? Que todos puedan ver cada vez más en todos nosotros. ¿A quién deben ver? ¿A Roxana? ¿Así soy yo y nadie me cambia? Por si acaso mi nombre es... ¿Qué diría? Jarvis. Me he ganado un nombre.
O mejor puedan decir, no, que vean menos de mí, que sepan que cada vez me estoy despojando de ese viejo hombre, de esa vieja persona. Y cada vez las personas puedan estar viendo más a Cristo. A Cristo. A Cristo. ¿Qué es lo que hace Juan? Menciona que Él es el que debe mermar. Ahora, yo quiero que pienses en esto. El versículo de Mateo 11:11. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan? Vamos, ¿qué dijo? Es el mayor de todos los hombres. Es el más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Vean ustedes, ¿dónde radicaba entonces la grandeza de Juan? A diferencia de los predicadores que de repente vienen y te dicen, el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. Que el Señor te va a levantar y te va a exaltar. Que tú tienes un grande potencial. Que tu potencial es grande. Solo busca al Señor y todo el mundo va a conocer quién eres tú. Juan el Bautista, el más grande de todos, dice, no quiero que me conozcan. Quiero que conozcan a Cristo. No quiero que sepan quién soy yo. Solo una voz que clamaba en el desierto y que preparaba el camino. Nada más hacer eso. Para que un rey a veces anunciaba la visita, en el pasado, anunciaba la visita hacia una ciudad lejana. Lo que hacía el rey es enviar a sus mensajeros, a su corte, y ellos se encargaban para que el rey, cuando pase con el carruaje, no se mueva y no se atoye el carruaje. ¿Saben qué hacían? Solo porque el rey iba a llegar a cierta ciudad, arreglaban el camino, lo hacían mucho más plano, arreglaban el camino, cosa que cuando iba el carruaje o las personas cargando, no había mucho movimiento y el rey llegaba con toda tranquilidad. Juan el Bautista dice, yo soy ese trabajador encargado de allanar el camino para que pase el rey. ¿Hacemos eso nosotros? En el colegio, por ejemplo, los que están estudiando, Oriana, Joshua, Ángel, Aniel, Aniel ya no está en el colegio, o en la universidad, ¿están viendo las personas más a Cristo o están viendo más de tu personalidad? ¿En tu trabajo están viendo más de Cristo o están viendo más de quién eres tú? Y constantemente reconoce, así es ese, así es ella. En vez de decir, wow, qué hermosa personalidad. Es Cristo quien está, es a Cristo a quien está reflejando. Juan el Bautista dice, mi gozo es completo cuando ven a Cristo y no me ven a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Una de las principales características de la persona nacida de nuevo, es que le encanta que vean su nuevo nacimiento, que vean sus nuevas obras, que vean sus nuevas actitudes, que vean sus nuevos afectos, y que esos nuevos que esas nuevas obras que tiene como nuevo nacimiento son hechos en Dios, es decir, son hechos en el poder de Dios. Eso es una característica maravillosa de aquella persona nacida de nueva. La persona que ha creído en Cristo de verdad, de una manera salvífica, le encanta mostrar que el cambio que tiene no es porque es mejor persona, no es porque se esfuerza más, sino es porque el poder de Dios está obrando. Es Dios quien está transformándole. Es decir, Dios está formando el carácter de Cristo en esa persona. Y entonces, cada vez están viendo menos de nosotros. Les encanta dejar en claro que el cambio que puedan ver las personas es debido a Cristo. Es debido a la obra poderosa de nuestro Dios. Es una gracia soberana. Es a través de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Ve? Los discípulos de Juan le dicen al final del versículo 26, le dicen, hey Juan, como que estás perdiendo seguidores. Todos se van a él. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Versículo 27. Respondió Juan y dijo,
no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan está entendiendo la soberanía de Dios. Si Jesús está llevándose personas, es porque Dios se lo está dando. Es porque el Padre se lo está dando. La razón por la que las personas lo están dejando a Él y están yendo a Jesús es que Dios le está dando a Jesús esas personas. Y yo estoy feliz de que así ocurra, está diciendo Juan. No puede el hombre recibir nada, ni siquiera una persona y mucho menos una multitud, está diciendo Juan, si no le fuere dado del cielo, es decir, de Dios. Y ese es el punto al final en el versículo 21. Las personas que vienen a Jesús, les encanta dejar en claro que Dios se los dio a Jesús. Las personas que vienen a Cristo no vienen echando pompa diciendo, yo busqué al Señor, yo me entregué a Él, yo dejé de ser borracho, yo dejé de ser mujeriego, sino les encanta decir, es Él quien está obrando en mí, porque si fuera por mí, yo estaría más descarriado. Es su obra en mí, es su obra en mí, a pesar que yo no lo merezco, es su obra en mí. Soberanamente es Dios quien está obrando en mí. Les encanta decir eso. ¿Ven? Juan 6:37. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es como que Juan estuviera diciendo, ustedes se preguntan por qué se están alejando de mí y están yendo a Cristo. Pues Dios está haciendo esto. Él los está entregando a su Hijo. Es Dios quien está haciendo eso. En el versículo 28 aquí de Juan 3, Juan les está diciendo a sus discípulos que esto no es ninguna sorpresa, hermanos. Porque Dios lo envió precisamente para esto. ¿Para qué? Para que la gente se aleje de Él y la gente fuera a Cristo. ¿Eso es tu deseo en tu vida, hermano? Ahora tú, otra vez, tal vez usted pudiera estar equivocado pensando, esto es un texto para los predicadores solamente. No, tú también predicas. Y tú predicas constantemente. Por eso, mi pregunta es, ¿te encanta que en el día a día te vean a ti, te vean con tus malas actitudes, tu mal genio, tu mal carácter, tu resentimiento, tu amargura, tu ira, tu furia, ¿te encanta que la gente te vea a ti? ¿O eres como Juan el Bautista que cuanto tú menos apareces, buscas que Cristo sea más visible? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cómo es tu caminar en el día a día? En el versículo 28 dice, ustedes mismos me dan testimonio de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Para esto es que lo envió. Para que Él siempre señale a Cristo y Él merme y Cristo crezca. Yo te pregunto, ¿está ocurriendo eso en ti? ¿Están viendo cada vez más a Cristo en ti o están conociendo más de ti las personas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? En el versículo 29 dice, el que tiene la novia, ese es el novio. Aquí apareció el novio. Y la novia debe correr al novio. Jamás la novia va a correr al maestro de ceremonia, pues. Jamás la novia va a correr a los brazos del amigo. Eso es lo que está diciendo Juan. La novia tiene que correr a los brazos del novio. Las luces tienen que estar iluminadas sobre el novio, no sobre el amigo. Y Juan dice, yo solo soy el amigo. Sobre mí no debe haber luces. Sobre el novio. Y cuando el novio habla, la novia oye. Y eso es lo que está diciendo Juan. Si hay personas que se están yendo con Jesús, es porque Jesús es el novio. Yo soy el amigo. Y preparo a la novia para que se vaya con el novio. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida diaria, hermanos. ¿Se dan cuenta? En Juan 10, del versículo 3 al 4, dice... Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por su nombre y Él las saca, ¿no es así? Sigue diciendo, las ovejas lo siguen porque las ovejas conocen y oyen la voz de Cristo. La novia reconoce a su novio.
¿Acaso Vanessa, la vez pasada, cuando que pase la novia? ¿Y acaso Vanessa, ahí está la voz de Kevin? No, era la voz de Jorge, ¿no? Cada novia reconoce la voz de su novio, la voz de quien es. Y Juan dice, yo no tengo la voz del novio, yo solamente soy el amigo. Y como amigo, es mi deber señalar al novio. Esto es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer constantemente. No solamente alguien que se para al frente y predique de Cristo. No solamente pienses en los predicadores de la prosperidad que constantemente se señalan a sí mismos. Yo tengo la unción, ven a mi campaña de milagros, sanidades y prodigios. Yo en esta noche voy a hacer descender la gloria. Recibe. No. Sino venir como Juan el Bautista. No me miren a mí, miren a Cristo. Miren a Cristo. Eso es tu deber, señalar siempre a Cristo. Señalar siempre a Cristo. Y si tú oyes la voz de Cristo, pues su voz es la que resucita muertos, no la del pastor. No la del pastor. Su voz es reconocida por las ovejas y ellas le siguen, dice Juan 10:3-4. Esa voz es la que corteja y conquista a la novia. No es la voz del novio. No es la voz del predicador. Es la voz de Dios hablándole a la novia la que lo conquista. Y la respuesta de la novia es sus ojos cada vez más brillosos, su corazón cada vez más latiendo, porque escucha la voz de su novio. ¿Escuchas la voz de Dios? No la de este parlante. La voz de Dios hablándote al corazón. Que muestres a Cristo. Que vean todo el mundo a Cristo en ti antes que a verte a ti mismo. Y el versículo 30, Juan el Bautista dice, resume al final la obra de Dios en el versículo 30, no, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hermanos, algunos se entregan, dice, al cristianismo, y al final pareciera que ellos leen, es necesario que Cristo mengüe y que yo crezca. Y lo que vemos años tras años es a la misma persona con un carácter más terrible, nadie lo cambia. Y Juan el Bautista dice, no, yo me gozo de que más bien yo disminuyo y más bien todos puedan ver mucho más ¿a quién? A Cristo. La respuesta de Juan nosotros la tenemos que ver, la tenemos que imitar. El versículo 29-30 dice que se regocija en gran manera con la voz del esposo. Por eso este gozo mío ya está completo. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya, dice Juan. Ese es el corazón con el que vives la vida cristiana, hermano, hermana. Constantemente pensando que no me vean a mí, que no me vean a mí, que vean a Cristo. Y si todavía aparece algo de mí, pues como dice el apóstol Pablo, miren en Colosenses capítulo 3, por favor. Si todavía hay algo en mí, Pablo dice, si todavía hay algo en ti que no se parece a Cristo, pues Pablo no te llama a echar fuera demonios, ¿no? Sino Pablo, ¿a qué te llama? Colosenses 3, ¿no, pastor? Colosenses 3, por favor. Versículo 5. Escuchen. Si todavía las personas te están viendo a ti, pues el apóstol Pablo dice en el versículo 5, haz pues morir lo terrenal en ti. ¿Sabes? Porque en el ser humano, ¿qué es lo que hay? Fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y el versículo 8, también deja vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros. No hagan nada de eso, porque todas esas cosas más bien lo que hacen es que la gente comience a verte a ti y que Cristo sea reducido. Pablo dice: abandona estas cosas y camina más bien como Juan, señalando a Cristo, y que en tu caminar también tú lo puedas hacer, señalando a Cristo, que puedan ver a Cristo y que no puedan verte a ti. Escóndete. Una vez escuché a un predicador decir: ¿por qué Jesús escogió pescadores para pescar? Aunque tal vez la ilustración no es tan adecuada, pero me parece que pudiera servir en algo. Porque yo recordaba que mi abuelita, cuando se iba a pescar, y creo que es lo que hace la hermana Rocío también cuando va a pescar, se sienta y calladito está con su anzuelo, ¿no? Lanza su anzuelo y no hacen bulla, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando iba con mi abuela, yo hacía bulla, me aburría un rato y me movía, las piedras se movían, me decía: cállate, shh, me decía, no te muevas y cállate. ¿Y por qué? Le digo: los peces te escuchan y te oyen y se van. Y yo pensaba: el río está cargado, está sonando con fuerza. ¿De dónde me van a ver si el río está todo chocolate? ¿Cómo me van a ver? Y encima me van a escuchar. Y mi abuela me decía: te escuchan, te oyen, te sienten. Por eso tienes que estar calladito. Y recordaba cuando este predicador decía: Jesús escoge discípulos porque los discípulos lo que hacen es esconderse. Son sigilosos. Lanzan el anzuelo, pero se esconden. Saben esconderse. Y yo lo que veo aquí es que Juan el Bautista es alguien que no quiere que lo vean a él. Es alguien que quiere que vean a Cristo en todo momento. Y cuando aparece Cristo, de frente los señala. Pero ¿qué hay al final con esto de la purificación? ¿Para qué estuvo puesto aquí? ¿Por qué Juan el Bautista, por qué Juan el Evangelista menciona la purificación aquí? Porque en el versículo 25 dice: hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, o los judíos acerca de la purificación. ¿Por qué Juan menciona esto acerca de la purificación? ¿Por qué lo hace? Recuerden que en Juan 1:29 ya Juan nos mencionó que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es así? Pero también yo quisiera que puedas observar Apocalipsis. El mismo Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, mencionando en Apocalipsis 21:9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan el Bautista reconoce que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Evangelista reconoce que Cristo es que el Cordero, o que la iglesia es la esposa del Cordero. La novia es la esposa del Cordero. Y es el Cordero quien quita el pecado del mundo. Y entonces cuando hacemos la conexión con lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Miren ustedes estas conexiones que hay. Hay un problema acerca de la purificación. ¿Qué purificación? Juan el Bautista menciona, Juan el Evangelista menciona este tema, este conflicto acerca de la purificación, pero el mismo Evangelista había dicho que Cristo es el Cordero de la boca de Juan el Bautista, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el Evangelista Juan en Apocalipsis dice que el Cordero es la esposa. El Cordero es el novio y la iglesia es la esposa. Y Efesios dice
que nosotros debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando se entregó Cristo por la iglesia, siendo el novio, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa eso? El esposo es el cordero, el esposo es quien se entrega a sí mismo por su esposa, y cuando lo hace, la purifica de todos sus pecados. Ahí está la conexión. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunas personas que piensan que necesitan una purificación aparte a la que ocurre cuando son nacidos de nuevo. ¿Cómo así? ¿No? Ay, pastor, no sé, algo hay en mi casa o algo hay en mí, no sé. ¿Eres creyente? Sí, he creído en Cristo, he nacido de nuevo, pero quiero que me limpies, que me hagas una oración especial porque hay algo en mí, me siento raro, sucio. Yo sé que tú me tienes que orar, hermanos, aunque le parezca extraño. Muchas personas buscan que los pastores les oren y les hagan una oración especial pensando que el pastor tiene un poder especial para purificarles de cualquier cosa. No es así. Una persona cuando nace de nuevo, en ese momento es purificada completamente de todo. Lean por favor lo que dice otra vez Efesios capítulo 5. Maridos, amen a vuestras mujeres, así de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, y como la amó, se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo? Para santificarla. ¿Y cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, nos purificó completamente. Y su palabra constantemente nos lava en esa purificación. No necesitas ningún otro poder más. Por eso es necesario que vengas a la iglesia. Es a través, Cristo, a través de venir a escuchar su mensaje que te va más y más haciendo eso, esa limpieza, si pudiéramos llamarlo así. Pero la inició en su cruz, nos purificó ahí, y a través de su palabra nos sigue renovando y nos sigue renovando y nos sigue renovando hasta que un día nos presentemos sin mancha delante de Él. Qué hermoso Salvador, qué hermoso Cordero, qué hermoso protector, qué hermoso líder es nuestro Cristo. Y qué hermoso predicador es Juan, ¿no? Que siempre nos llama a mirar a Cristo y no mirarlo a Él. Que eso sea nuestra actitud constante en nuestra vida diaria, hermanos. Cuando quieras que la gente te vea a ti, recuerda, eso no hizo Juan. Juan siempre buscaba que vean a Cristo. Muestra a Cristo, refleja a Cristo, que todos puedan ver en ti la obra de Cristo avanzando en tu vida. Hasta que un día tú puedas decir, aquí estoy, Señor. Tú me has lavado, tú me has purificado. Que cuando Cristo pueda verse en ti, pueda ver su reflejo. Eso es lo que el Señor está obrando en nosotros. Y es nuestro trabajo constantemente pensar, no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Cristo. Pongámonos aquí, por favor. Nos ponemos de pie y terminamos orando y tal vez pidiéndole perdón porque no somos como Juan el Bautista, ¿no? Queremos más bien que nos vean a nosotros. Me va a escuchar, ¿no? ¿Quién se ha creído? Me tiene que escuchar. O si no, en la conversación, yo tengo que dar la última palabra. ¿Por qué? Porque me tiene que escuchar este grandísimo, ¿no? O esta mujer, o este hombre. No. Más bien que creo que todos debemos arrepentirnos y decir, Señor, quiero que tú crezcas en mí y que yo mengue. Que eso sea nuestra oración, nuestro deseo. Que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Entonces estaremos caminando como verdadera
verdaderamente hijos de Dios. Padre Celestial,